Bueno, bienvenidos a esta actividad sobre fake news, noticias falsas, que va a integrar el ejemplar número 16 del e-journal Psychoanalysis Today. Yo soy la licenciada Liliana Pedrón, soy coeditora del e-journal y en esta oportunidad tengo el agrado, la alegría de presentarles al doctor José Eduardo Abadi, que nos va a acompañar en este encuentro. ¿Cómo estás, José Eduardo? ¿Cómo estás, Liliana? Y muchas gracias por la invitación, es un placer. Gracias a vos por acompañarnos. Bueno, antes de entrar en el apasionante y convocante tema de las fake news, les cuento que el doctor José Eduardo Abadi es médico psiquiatra, psicoanalista y escritor, miembro titular de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Actualmente es profesor catedrático de la licenciatura en Psicología en la Universidad Argentina de la Empresa, la UADE. También fue docente del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Cátedra de Psicopatología de la Universidad de Buenos Aires. Entre los libros publicados se destacan, leo los más recientes porque José Eduardo ha escrito múltiples títulos, múltiples textos. ¿De qué hablamos cuando hablamos del buen amor? De felicidad también se vive y el mundo se detuvo. Este último de reciente aparición. Bueno, también sabemos que en la actualidad José Eduardo sigue participando como panelista y entrevistado en medios televisivos, gráficos y radiales. Entrando en tema, doctor José Eduardo Abadi, ¿qué nos puedes decir de la realidad y la fake news? Bueno, creo que es un tema importante. La fake news ha ocupado un espacio muy significativo en la vida cotidiana de todos nosotros en este tiempo. Y ha puesto dos aspectos muy supuestamente opuestos en una relación de lo más interesante, que es el de cercanía y lejanía y el de realidad y ficción. Esta comunicación virtual, esta realidad virtual que también se ha creado, este nuevo espacio donde uno va exponiendo su identidad y a la vez curiosamente creándola, porque la relación a través de las redes, donde la mayor parte de las veces aparecen estas fake news, son espacios en los cuales vamos convirtiéndonos como en los escultores de las eventuales identidades que van apareciendo. A veces de un modo manifiesto, obvio, intencional, y otras inclusive muchas veces como encubriendo o siendo formas encubiertas para nosotros mismos. Yo creo que este lugar de nueva formulación de identidades y de relaciones genera un espacio distinto con la verdad. Entonces, la fake news, que es la mentira dicha, que es el engaño a veces, que hay que diferenciar entre la mentira, que es un contenido falso, pero que puede ser creído por quien lo emite, al engaño, que es aquello que se dice falsamente para perjudicar al otro. La noción de mentira y la noción de verdad toman nuevas significaciones. ¿Qué es verdadero en esta situación de cercanía, lejanía, de velocidad, vértigo? Quiero retomar desde un lugar que el lugar de ficción y de realidad han quedado sumamente polisignificados, y que entonces aquello que aparece como una mentira o a veces como un engaño se convierte muchas veces yo diría casi como en intenciones de crear nuevas realidades, en intenciones de que funcionen en función que actúen de acuerdo a determinadas, a veces, intenciones conscientes y otras inconscientes. Y la fake news tiene que ver con sorprender, que muchas veces es aquello que se teme, ser sorprendido, y es crear realidades que tiene que ver con esta nueva autoría que supone el sujeto en términos de identidad y situación que se vive en este momento.
Por otro lado, no olvidemos también una variable que no la dejemos pasar por alto, por obvia, que es la fake news como ejercicio de manipulación psicopático de situaciones que ponen angustiado a un gran número de personas. Entonces, allí hay un ejercicio realmente perverso de la cosa, ¿no? Y otras veces, y que esto tiene que ver con algo de las inquietudes que genera muchas veces la fake news con los miedos, es asustar para proyectar el propio miedo, la propia angustia o desplazar sobre otros la propia crisis, ¿no? Sí, así como te estoy siguiendo y pensando como desde el psicoanálisis, desde esta lectura que nosotros podemos aportar, yendo más a aquello de lo cual no tenemos tanto registro. ¿Cómo relacionarías vos el tema con los miedos? O Bueno, sea, la fake news y los miedos. bueno, muchas veces el miedo es tiene varios estímulos, desde peligros reales hasta imaginarios. Pero muchas veces el miedo, que emparentado a la angustia, es efecto de lo nuevo en términos de desconcertante. Y toda esta situación de redes, de contactos donde creemos que estamos relacionados, pero estamos conectados, no relacionados, que es una diferencia sutil que valdría la pena hacer siempre en el mundo de hoy. Lo nuevo, en cierto sentido, lo desconocido como un orden de pregunta que todavía no tiene respuesta, nos suscita una intensa ansiedad que deriva en, yo creo, inventar noticias que en función del miedo proyectan ese miedo en el otro a través del engaño. O muchas veces es la proyección de las propias fantasías puestas como noticia, donde se está leyendo lo que se teme y lo que angustia. Y el miedo a una realidad que desconocemos muchas veces nos lleva a poblarla de nuestras fantasías angustiógenas. Y muchas veces eso pasa con la fake news. También sembrar el miedo en el otro, como sabemos, es una forma de adquirir asimétricamente un poder que pueda dominar, que pueda controlar, que pueda manejar la cosa. Es decir, en este mundo de altísima velocidad, que yo lo llamo vértigo, no velocidad, donde los acontecimientos se resisten a convertirse en experiencia porque resbalan, donde la cercanía y la lejanía dejan de ser entidades claramente medibles y donde por lo tanto la ética aparece atravesada, esta idea del miedo tiene un lugar privilegiado, obviamente. Totalmente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Qué me dicen? ¿Qué no me dicen? ¿Desde dónde lo dicen? ¿Desde dónde no? La incertidumbre se convirtió en riesgo y el riesgo en peligro. Y esto queda depositado como la información temida para asustarte a vos y descargar mi propia ansiedad. Sí, es muy claro lo que decís, porque eso es lo que responde al interrogante de por qué la persona adhiere al mensaje de la fake news. Tal vez porque le ayuda a enmascarar la realidad, aquello a lo cual le teme. Y ya para ir cerrando... Pero además algo más, Lidia, al presentificar lo temido, si lo hago visible a través de la fake news, tengo la fantasía mágica de poder controlarlo, tanto el que lo enuncia como el que lo recibe. Si no, uno se pregunta por qué en este mundo de pandemia que hemos vivido era tan casi como un imán, una información de una narrativa que parecían auditorías contables de muertos en cada centímetro del planeta, cuando eso lo único que provocaba era angustia. ¿Por qué? Y por la fantasía de controlarlo. No olvidemos que hay un ver que se convierte en un supuesto saber que me permite controlar. La fake news me permite, imaginaria e inconscientemente, controlar la información que no tiene por qué ser verdad, pero por ahí tiene verosimilitud, que tengo miedo y la quiero controlar. Interesante eso que vos traes, ¿no? Con respecto a aplacar la angustia, ¿no? Claro. Curiosamente, leyendo y escuchando lo que tengo miedo que suceda, pero si lo expongo, tengo la fantasía que al verlo, como todos sabemos a nivel inconsciente, me zambullo en lo angustiógeno porque la expectativa me resulta mucho más dolorosa y cuando lo observo y me pongo dentro de la escena temida, tengo la suposición de limitarlo, de controlarlo, de dominarlo. Y por otro lado, de que suceda de una vez lo que si no es
cuenta pendiente. Claro, no esperar, la espera. Bueno, en realidad muy interesante. Y para ir cerrando estas breves reflexiones que nos dejan mucho por continuar, ojalá tengamos una nueva oportunidad. José Eduardo Abadi, ¿qué pensás vos, en qué pensás que se relaciona esta fake news con el poder? ¿No? Con algo mencionaste. Yo creo que es muy interesante instalar ahora la fake news dentro de ese nuevo mundo que quedó dibujado después de la pandemia, coronavirus y cuarentena. La omnipotencia, la ilusoria omnipotencia e invulnerabilidad del ser humano quedó atravesada por este virus invisible, insignificante, lejano, chino, toda la fantasía que vos quieras, que querían convertirlo en aquello fuera del mundo y que no podía atentar contra el sujeto de la razón y su poder. En la razón estaba el poder, un poder que le daba a la razón la posibilidad de acercarse a la verdad. La verdad era prioridad. Bueno, esta situación terminó con la omnipotencia y la invulnerabilidad. Y la muerte, de ser un abstracto en el que sabíamos pero no creíamos, se convirtió en una realidad. Esto transformó absolutamente nuestra relación con nuestra subjetividad y con el otro. Y nos hizo tener una vivencia de pérdida de ese poder narcisista imaginario. Y a partir de allí, las noticias que podían asombrarnos también podían hacernos daño y les convertían en peligrosas. Y yo creo que algo de la avalancha de la fake news es nuevamente la exposición de la debilidad en la que me siento frente a lo incierto que puede convertirse en amenaza. Y ahí queda como expresada y dicha, ¿no? También después está la idea de que si la enuncio yo la manejo y hay una recuperación inconsciente de la fantasía de poder. Pero básicamente estamos en un mundo donde el sujeto de la razón ha dejado de ser el dueño y el ganador de la pulseada. Y esto convierte lo imaginario peligroso en una angustia presente, que muchas veces se expresa como esta fake news. Qué sabio todo lo que nos has transmitido, José Eduardo Abadi. Estamos realmente muy agradecidos. Queremos, bueno, hacerte a través de este encuentro una invitación futura seguramente para nuevas conversaciones. Va a ser un verdadero placer. Y me honra que me hayan ofrecido la participación. Sí, nos quedamos reflexionando y además esperando un próximo encuentro. Muchísimas gracias y nos volvemos a ver. Un gusto. Un gusto para mí.